Entonces estábamos discutiendo sobre esto de la lectura, de la lectura del texto de Rogers. ¿Por qué pasaba que al no haber controles había menos lectura, ¿cierto? Y nos hemos cuestionado eh, si acaso será bueno que los profesores den más controles de lectura o en realidad los profesores deberíamos dejar de dar controles de lectura para fomentar la lectura libre. Entonces, uno de ustedes manifiesta que quizá hay como un círculo vicioso, porque los profesores obligamos a leer el control, los alumnos se sienten sobrecargados por tantas lecturas, y entonces cuando tienen la oportunidad de tener un texto optativo, obviamente no lo leen. Y entonces el profesor se le refuerza la idea de que tienen que hacer más controles, y esto va hasta el fin, ¿cierto? Y después de eso se planteó qué relación tendrá esto con la obra de Rogers. Y han habido dos opiniones muy interesantes. Uno que dijo que probablemente Rogers en este punto aplicaría el tema de la aceptación incondicional. Y en vez de estar exigiendo más, lo que haría es comprender a los alumnos, ¿cierto? Y llevando esto más lejos, probablemente Rogers no enseñaría, ¿cierto? Sino que él pondría las condiciones para que los alumnos aprendan por sí solos. Digamos, tratando de aplicar lo que Rogers hace en la terapia a lo que sería el contexto de la clase. Yo ahora agregué también que eso se parece mucho a la aplicación de la teoría constructivista a la educación. La teoría constructivista dice que no hay una realidad objetiva, que en realidad lo único objetivo es nuestra subjetividad y, y que siempre tenemos que dudar de de la capacidad que tiene el hombre para llegar a la verdad, porque como no hay objetividad y todo está influenciado por nuestro lente, entonces como mucho podemos llegar a hacer grandes acuerdos entre todos, pero no podemos acceder a la realidad. De aquí se desprende estos profesores eh, que buscan metodologías con las cuales los alumnos aprenden por sí solos. Estoy pensando en los colegios Waldorf, en los colegios antroposóficos, Rudolf Steiner, son colegios que, por ejemplo, en la clase de biología, no es un profesor en el pizarrón, salen al cerro, salen a caminar a las montañas y ven los árboles de allí y se preguntan cosas y el profesor les va respondiendo algunas cosas a medida que van conociendo el mundo. La química lo mismo, le hacen hacer todas las clases de experimentos para que los propios alumnos saquen sus conclusiones desde allí, sin que nadie les venga a explicar de afuera. Supuestamente de esta manera su conocimiento va a quedar más grabado, porque como nace de su experiencia, eh, tendría más arraigo. Es bien interesante este asunto, ¿no les parece? Y el segundo punto que se plantea es que esta dificultad para leer el texto cuando no hay control, en el chat alguien planteó, que quizás se relaciona con la postura de Rogers, esto de que la persona es buena y la sociedad le corrompe, porque en este caso serían los profes los que mediante las obligaciones corrompen a los alumnos, haciendo que ellos se interesen más por la nota que por su interés innato en el saber. Son perfectas análisis rogerianos de la situación, y los felicito porque es exactamente eso de lo que se trata este ramo, ¿cierto? Entender a los autores y aprender a aplicarlos. Es exactamente eso. Eh, este es Rogers, este amigo que, que cree ciegamente en la bondad de las personas, que por supuesto Rogers no se plantea que quizás esto de que no haya controles se pueda prestar para aprovechamientos. No, no. ¿Cómo puede ser? Los alumnos jamás se aprovecharían de que un profesor no le ponga nota. ¿Ustedes creen que un alumno podría hacer algo tan malo? No, si los alumnos tienen una tendencia a la autoactualización, siempre quieren crecer como personas y en sabiduría. Un alumno jamás se aprovecharía de una situación así, ¿o no? ¿Qué diría Rogers? Yo creo que Rogers diría que a la larga, chan chan, yo creo que Rogers diría que a la larga, que quizá algunos se aprovecharían, pero que a la larga todos empezarían a
buscar aprender por amor al conocimiento. Quizás sea la respuesta de Rogers, lo mismo que hablábamos del tipo que quería suicidarse, ¿se acuerdan? Rogers diría que había que aceptarle incondicionalmente incluso allí, ¿se acuerdan? Esperando que él solo, debido a esa aceptación incondicional, eh, llegue a algún tipo de conclusión diferente a la de suicidarse. Una apuesta. Pero por supuesto que se desconoce aquí la libertad del hombre para escoger mal, ¿cierto? Se desconoce la libertad del hombre para ser egoísta. Profe, pero es que ¿cómo alguien va a querer ser egoísta? Bueno, tenemos todos los días testimonios de que eso pasa. Entonces, luego de esta introducción tan interesante, eh, por supuesto que yo voy a seguir haciendo controles, ¿cierto? Es solamente, estamos haciendo un ejercicio intelectual. Nos queda un control que es la próxima semana y es justamente sobre Viktor Frankl, el último psicólogo que vamos a revisar. Eh, será ese control para la próxima semana y eso es lo último de controles. Pero todavía estamos en Rogers. ¿Qué nos tiene que decir Carlitos? Me gustaría que la clase de hoy la dividamos en dos temas. Una, que es hacer un puente entre Rogers y la psicología integral de la persona, primero. Me interesa que podamos integrar ambas teorías y poder entender en qué sitio se encuentra la de Rogers. Y en el bloque 2 de esta clase me gustaría que habláramos, que completáramos el cuadro de Rogers, el cuadro comparativo. Eso es lo que me gustaría que lográramos hoy. Antes de seguir, ¿alguna pregunta, duda o comentario sobre el texto? Chan, Profe, chan. no tanto sobre el texto, pero ¿cómo se aplicaría esto de la confianza a un niño o a un adolescente? Por ejemplo, ser un niño sabiendo que no está como, no sé, como el hábito tan desarrollado, tan así como integrado en la persona, ¿se podría confiar tan absolutamente, por ejemplo, en un niño? A ver, Pablo Rogers, ¿por qué no nos contestas tú qué es lo que te... Estoy tratando de ser rogeriano. ¿Cómo lo ves tú? Es que, no sé, siento que un niño quizás, ya por ejemplo, con el caso de leer igual, puede que no lo integra, pero no sería como por ser egoísta o por ser mal, sino como por ser un niño. Quizás habría que confiar, darle como un rol más directivo a los papás, como para que ayuden como en ese sentido. Pero igual quería lo mismo de que hay que obligarlo igual. Los hábitos se adquieren, según lo que me acuerdo, en el fondo como obligando a alguien a que haga algo. Eso último me llama la atención, Mm, porque no todos los hábitos se adquieren por obligación externa, ¿eh? Quizás en los niños sí, pero los hábitos no, por definición no tienen que ver con una obligación extrínseca. De hecho, no, está bien, entiendo el punto, lo voy a rescatar, pero la diferencia entre el hábito, esto anótenlo en su mente, entre el hábito y la costumbre, está que la costumbre es una reiteración de actos sin un convencimiento interno de su bondad. Por ejemplo, el niño al que todos los días le enseñan que hay que lavarse los dientes. El niño no sabe por qué es bueno lavarse los dientes, no sabe de las bacterias, de los microbios, de las caries, lo hace porque le dicen que hay que hacerlo. ¿Eso es hábito o costumbre? costumbre. Es más costumbre, ¿cierto? Eh, Hábito es cuando ya el niño entiende que tiene un sentido. Cuando ya, digamos, a la costumbre, que es esta como reiteración de actos, se le añade un sentido racional, entonces se vuelve hábito. Y el hábito es mucho más resistente y más profundo que la costumbre. Esto, Mm, grábenselo porque es muy importante dentro de los conceptos de psicología integral de la persona. Costumbre y hábito son dos cosas distintas. En el caso de los niños es más costumbre que hábito.
Aunque también uno podría argumentar que tiene harto de hábito porque los padres hacen como de razón en el niño. Si los padres son como la razón del niño, entonces algo de hábito hay. No es una costumbre tan ciega. ¿Me explico? Pero en estricto rigor para el niño es más costumbre que hábito y con el tiempo, en medida que entiende para qué lo hace y todo, va pasando a ser más hábito que costumbre. Qué bueno que aprovechamos tu pregunta para aclarar eso. Entonces, sí, ¿qué opinará Rogers? Rogers probablemente cree en la sabiduría del niño. Rogers va a creer probablemente que el niño equivocándose va a aprender. Y Rogers probablemente va a tratar de que los padres, más que educadores en el sentido de decirle al niño cosas y decirle qué es bueno y qué es malo, los padres tendrían que ser como facilitadores para que el niño tenga las experiencias que él necesita para aprender de sí mismo. Mm. Y ahí me hace sentido, profe. Por ahí sería, o sea, los padres tendrían que ser aceptadores incondicionales, tendrían que ser empáticos, tendrían que evitar decir al niño lo que es bueno y lo que es malo. Quizás a lo más le podría decir al niño que preguntas como, ¿cómo crees tú que se siente tu hermano cuando tú le pegas, por ejemplo? En vez de decirle, ¿cómo se te ocurre pegarle? Probablemente Rogers haría una cosa más socrática, diría, ¿cómo te sentirías tú si tu hermano te pegara a ti, por ejemplo? Para que el niño por sí solo llegue a la conclusión. Probablemente Rogers iría por ahí. Y quizás tiene mucha razón, ¿cierto? Quizás en muchos casos hay que apelar y hay que tratar de ayudar a los niños a pensar y aprender de empatía. Súper buena pregunta. Estimados, Rogers y la APSIP, ¿es un romance o es una enemistad? Son dos posturas muy distintas o o tienen muchas afinidades. ¿Sería Rogers se enamoraría de Santo Tomás? ¿Serían amiguis o se mirarían de lejos? ¿Qué les parece? O en realidad tendrían puntos en común y puntos diferentes. ¿Qué, ¿Cómo ven el tema de la psicología integral de la persona relacionada con Rogers? Partamos por la semejanza. ¿En qué se parecen? ¿Profe? Sí, adelante. En que las dos como que ponen el énfasis y confían en que la respuesta está en el paciente. Está buena. ¿La respuesta a qué? Como a a su conflicto psíquico. Yo creo que hay algo de eso. Ya, ¿qué más? A ver, me gustaría escuchar varias opiniones antes de tratar de ir zanjando. ¿Qué les parece lo que planteó su compañera? ¿O hay otras ideas? A ver, Yo creo, profe, que igual se puede relacionar como en la potencialidad que tiene el ser humano, como que esta tendencia a realizarse también la propone la psicología integral de la persona, como que uno igual va a tender como a lo más perfecto para uno. qué lindo. Qué lindo como lo dice. Efectivamente, habría una tendencia en el ser humano que está orientada hacia la perfección, hacia el crecer, hacia llegar al desarrollo. Acordémonos de Adler, ¿se acuerdan que en Adler él hablaba de este como afán de superioridad? Pero Adler decía que este era como una especie de deformación,
de un afán natural hacia la propia perfección. Aquí habría un punto de encuentro. También el ser humano habría una tendencia a lo perfecto, a la virtud. Pero me pregunto, ¿la tendencia a lo perfecto que está en Rogers proviene del mismo lugar que la tendencia a lo perfecto que está en la psicología integral de la persona? ¿O provienen de lugares distintos? De lugares distintos. O sea, porque Roger lo ve como de una manera más sensitiva y la psicología integral de la persona propone que tanto sensitivo, pero también racionalmente. Me encantaría hacerle doble clic a tu pregunta. Cuando dices que Rogers proviene más de lo sensitivo, ¿a qué te refieres? Como que Roger dice así como que de la guata uno, o sea, como por decirlo así, como que de la guata uno quiere como ciertas cosas, pero este querer no puede ir solo como de solo un afecto, sino ese querer tiene que ser con conocimiento, con sabiduría, no sé cómo decirlo. ¡Qué linda respuesta! Te pasaste. Efectivamente, en ambos autores, en ambas psicologías, hay una tendencia hacia la perfección. La de Rogers surge desde lo sensitivo, surge desde lo, digamos, desde el espacio de lo intuitivo, desde el espacio de las sensaciones organísmicas. Incluso Rogers propone un concepto en algún lugar que es el de sabiduría organísmica. ¿Se acuerdan que lo comenté? Desde la guata, que es como en chilensis, sería así como dicho en alta alcurnia, sería desde la sabiduría organísmica. Que en cierto modo es una sabiduría organísmica que la persona tiene, en la que tiene que encontrar, que es una especie de tendencia que le brota y en la que tiene que confiar. Todo eso parece indicar que es una esfera diferente a la esfera racional. En cambio, la psicología integral de la persona no solo considera la perfección de los sentidos y de los afectos, sino también y sobre todo la perfección desde la razón y la voluntad. Esto que acabamos de nombrar y que su compañera iluminó de manera brillante es quizás el aspecto más importante que tenemos que retener en esta comparación. Si el que la pudo captar, yo creo que captó el 50% de lo que queremos decir acá. Casi todo, 70%, démosle más, 70%. Esto es muy importante. Vamos a tratar de, a ver si es que lo encuentro fácil. Voy a volver a una diapositiva que yo les mostré el otro día, cuando tuvimos que ubicar a Freud y a Adler. Se las voy a mostrar de nuevo. ¿Se acuerdan de esto? ¿Ven la diapositiva? Sí, Decíamos que aquí está resumida de manera visual la composición antropológica del ser humano, los sentidos externos, los sentidos internos, los afectos concupiscible e irascible, la dimensión racional con entendimiento y voluntad. Decíamos que Freud podía ser ubicado, él ubicaba el motor del psiquismo acá, ¿se acuerdan? Aquí, en el concupiscible, porque lo ubicaba en torno a la sexualidad. Adler, por su parte, decíamos que en cuanto pone este afán de poder como el motor de la mayoría de las personas, colocaría el motor del psiquismo humano por acá. Si bien también hay que hacer la salvedad de que para él
es importante trascender este afán de superioridad mediante el sentimiento de comunidad, que en cierto modo se alcanza gracias a la dimensión racional. ¿Dónde ubicamos aquí a Carlos Rogers? ¿Cuál sería para él el motor de este crecimiento, el motor de esta como dinámica humana? ¿Cuál sería en Rogers? ¿Lo podemos asociar a alguna potencia? ¿Podría ser al concupiscible? Explícate más. ¿Por qué concupiscible? No sé, fue como una... A ver, Si fuese al concupiscible, tendríamos que decir que Rogers sería una persona como que pone los afectos en el centro de su teoría. y eso Hemos, no se podría hemos escuchado, relacionar con que... ¿Ah? ¿Hemos escuchado a Rogers hablar de afectos? No, pero habla de sensaciones corporales. Habla de sensaciones corporales, habla de una Ujú. tendencia a la autoactualización, pero no me queda muy claro si para él es como una especie de afecto o no. ¿La tendencia a la autoactualización sería parte del concupiscible? Mm, Recordemos el concupiscible. ¿Qué persigue el concupiscible? Cuando, así como por sí solo, ¿El bien? el bien sensible, ¿cierto? Sí. Y principalmente, según los deseos naturales, aquellos que están asociados a en primer lugar, como a la perpetuación de la especie. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de la concupiscencia natural, que podía ser a la comida, a la bebida, que son para que la persona digamos, para mantener la vida vegetativa, la vida del ser humano, y bueno, el sexo para poder sustentar la especie y que la especie prosiga. Son los deseos naturales y principales del concupiscible. ¿Alguno de ellos se parece a la tendencia a la autoactualización? O sea, yo creo como que en un sentido sí, porque ahí se puede estar dando el desarrollo del ser humano, pero deja fuera todo lo que sería ¿cómo se llama? La capacidad para autodirigirse, eso ya no iría como en ese orden. Mm, Bien. ¿Quién más quiere tratar de ubicar a Rogers acá? Estamos en una ubicación, estamos en una interpretación, ¿eh? No se trata de que Rogers en realidad crea que él es ubicable por acá. Estamos tratando de interpretarle. ¿Qué se le ocurre? ¿Alguna otra idea? Achiquemos el área. ¿Dónde podría estar la tendencia a la autorrealización o autoactualización? ¿Qué potencia podría ser la que intuye? Esa que tiene la sabiduría organísmica, esa que le dice, esa que dentro de uno le estaría diciendo a uno qué es lo correcto hacer. Y que como dijo La, muy bien, perdón, la cogitativa, profe. yo creo que puede ser la cogitativa. La cogitativa, recordemos su función. ¿Te acuerdas tú cuál era la función de la cogitativa? Que juzga lo nocivo y lo conveniente. Juzgar lo nocivo y lo conveniente bajo los ojos de la sensibilidad, ¿cierto?
Y Sí. claro, y también decíamos que en tanto en el ser humano se da en un ser racional, se distinguía de la estimativa de los animales, ¿se acuerdan? Los animales tienen estimativa y el ser humano cogitativa. Y eso hace que la cogitativa pueda llegar a captar conveniencias más allá de lo superficial y pueda llegar a captar como conveniencias que son un poquito, que parecen incluso racionales a veces, pero viene porque la razón le está dando fuerza a la cogitativa dentro de este esquema del ser humano. Entonces, no es raro. En el animal, recordemos, la estimativa le ayudaba a saber que tenía que ir a comer, a que tenía que ir a tomar agua, y que se tenía que aparearse, que tenía que escapar del lobo, que tenía que criar animales, que todo eso le ayudaba a la cogitativa. Fíjense que en el animal se llama instinto, tal cual. Fíjense que los animales son fieles seguidores de Rogers, porque ellos se dejan llevar por la sabiduría de su organismo, le hacen caso al programa que su cogitativa les dicta. Entonces la oveja ve al lobo y la cogitativa le dice, en su sabiduría organísmica, la cogitativa le dice a la oveja, hay que escapar, y la oveja escapa. Luego ve un pastizal y la sabiduría organísmica le dice, aquí tienes que comer. Los animales son muy obedientes a la sabiduría organísmica. Son obedientes a la cogitativa. Perdón, a la estimativa, ¿cierto? Rogers, en pocas palabras, estaría pidiendo que así como los animales son obedientes de su estimativa, los seres humanos seamos dóciles a la cogitativa y sus juicios. Entonces, vamos a dibujar acá. Al igual que la compañera, yo también creo, y excepto que alguien pueda quizás proponer una explicación mejor, que estamos muy abiertos, podríamos pensar que para Rogers el motor de la vida, digamos, de la vida humana debería ser este. Uno lograría encontrar felicidad, encontrar adaptación psíquica en medida que uno se permita dejar conducir por esta sabiduría organísmica. Incluso, diría Rogers, dejando a un lado lo que las demás personas desde fuera podrían tratar de convencernos como lo correcto. Y dejando de lado muchas elaboraciones racionales de deber ser. En realidad lo importante sería ser libre de seguir esta sabiduría organísmica, que no está acá, no está en la razón. Está en la cogitativa, que por supuesto, como ya les dije antes, está potenciada por la razón. Recordemos que en este esquema, la razón potencia a la cogitativa y hace que sea una superestimativa. Es un instinto verdaderamente. Dentro de la psicología interior de la persona, ¿qué tiene de acertado o en qué sentido podría ser cierto que hay que confiar más en la cogitativa? ¿En qué sentido podría ser cierto? A ver, voy a tratar de explicar un poco mejor la pregunta. Para la psicología interior de la persona, la vida humana debe ser conducida mediante la luz de la razón, ¿cierto? Es la luz de la razón la que sabe descubrir qué es lo verdaderamente bueno, no solamente para los sentidos, sino que para la persona humana, qué es el bien. Y la voluntad sigue lo que la razón le muestra
Y entonces el ser humano es verdaderamente libre y acierta encontrando el verdadero bien. La cogitativa, justamente gracias a la razón, es capaz de ordenarse, es capaz de sanar y es capaz de ayudar a que los afectos se ordenen según lo que la razón dice. Este es como el esquema así muy a la rápida, ¿cierto? Entendimiento claro, voluntad bien dispuesta, y el entendimiento moviendo a la cogitativa para que la cogitativa mueva los afectos, que son los afectos ordenados que necesitamos. Todo en sinergia. ¿En qué casos podría ocurrir que en realidad deberíamos dejar de escuchar a la razón y hacerle caso a lo que la cogitativa nos está diciendo? ¿Habría algún caso, desde la psicología integral de la persona, habría algún caso en el que sería bueno hacer esto? Quizá en un caso de emergencia, profe, donde no haya, digamos, como mucho tiempo y como solo que reaccionar. Está bueno. También por el chat están poniendo un ejemplo parecido, como cuando hay que salvar a alguien. Bueno, aquí ojo, no como, aquí es buena la pregunta porque hace pensar que la razón solamente funciona cuando reflexionamos. La verdad es que, según Aristóteles, el prudente, el que adquirió el hábito, digamos la virtud, es capaz de actuar ordenadamente pensándolo muy poco o nada, porque el virtuoso ha logrado ordenar su sensibilidad y su sensibilidad responde de manera apropiada, digamos, por hábito. Así que algo de cierto tiene lo que ustedes dicen. El prudente en esos momentos tiene que confiar en su sabiduría interior, por así decirlo, o en su instinto, llamémosle intuición, porque además la intuición está muy trabajada por la razón previamente. No es cualquier intuición. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo en el cual ustedes, como psicólogo integral de la persona, le aconsejarían a un paciente, ¿sabes qué? Revisa tu razón y hazle más caso a tu cogitativa? Yo les voy a poner un caso. Un paciente me contaba que él llevaba mucho tiempo como tratando de hacer las cosas bien y haciendo las cosas como moralmente aceptables y lo correcto. Y que era tal su obstinación por hacer las cosas racionalmente que había llegado a pololear con una niña que a él no le gustaba mucho, pero que racionalmente le parecía que tenía todo lo importante para poder ser feliz con ella. Racionalmente, a él le parecía que ella estaba bien, pero él no sentía mucho por ella, no le atraía demasiado. Entonces él me contó que en algún momento de su vida, estando ya llevaba como año y medio con esta mujer, no soportó más esto, decidió hacerle caso a lo que él sentía, dejó a esta polola y se sintió aliviado. ¿Me siguieron el caso? ¿Aplica o no? Claro. Aplica bien cuando lo que está desordenado es esto. Cuando la razón está desordenada, por ejemplo, cuando uno se impone que uno tiene que pololear por deber.
o dando lo mismo el gusto. Eso es un desorden de la razón también, eso es un error. O sea, cuando la razón está equivocada, a veces conviene escuchar esta sabiduría organísmica de la que habla Rogers. Cuando la razón está equivocada. Ahí quizás conviene, en vez de revisar los afectos y de seguir perseverando, revisar la razón. Ese puede ser un caso. Y en ese caso funciona el esquema de Rogers. Estimados, dudas, consultas, comentarios antes de que vayamos a un break. Solo a modo de resumen, estimados, así como Freud lo ubicábamos en el concupiscible como el motor de la vida psíquica, Adler, considerando el afán de poder como motor de la vida psíquica del neurótico en este caso, para Rogers el motor de la vida psíquica debería ser, en este esquema de la psicología integral de la persona, debería ser lo que nosotros entendemos como cogitativa. Ahora, para Rogers esto es siempre, en todos los casos. Para la psicología integral de la persona, solo sería importante seguir a la cogitativa y no a la razón, si es que la razón está torcida o equivocada. En cambio, si la razón está ordenada, nunca sería conveniente desoírla. Profe, Ujú. pero me queda la duda en el caso que usted dijo de el hombre que estaba enamorado de una chica que era muy buena y él sabía que era muy conveniente. Eh, pero siento que en ese sentido como que su razón no estaba desordenada, porque en ese caso él estaba consciente de que la chica era buena. ¿Cómo habría un desorden de la razón en ese sentido? Es desorden de la razón porque la razón a uno le indica que para tener una unión de pareja, para tener una relación amorosa, tienen que haber elementos sensitivos también. Uno no puede, Mm, o sea, creer que el amor es solo razón y nada de emoción, es un desorden, es una especie de puritanismo. claro. Cae en el error extremo de aquellos que piensan que el amor es solo sensación. Como hemos visto, el amor es integral, el amor tiene que tener una dimensión sensitiva y tiene que tener una dimensión racional. Entonces, cuando este paciente creía que bastaba solo con lo racional y que lo sensitivo daba lo mismo, o que era secundario, o que era terciario o poco relevante, y que en realidad él podía ser feliz con una mujer que no le gustaba, ese era el error racional de él. ¿Me explico? Sí, sí, ya entendí. Sí, no Gracias. era equivocado que él la viera a ella como una cosa buena, o que, Ujú. o que se diera cuenta que ella era una muy buena persona. Eso no era equivocado. Lo equivocado es que para él el amor podía darse de esta manera, sin pasión. Ese era el error que tenía este paciente, y qué bueno que en algún momento decidió salir de ese error y cortó la relación, porque para él era una tortura, y para ella también. Bueno, estimados, siendo 10 para las 5, vamos a darnos 15 minutos de descanso. A las 16:07, 08, 17:07, 17:08. Volvemos, 17:08 por el chat. A esa hora nos volvemos a conectar para terminar nuestra clase de Rogers. Entonces, después de esta pausa, vamos a ver si es que nos quedó algo que decir sobre Rogers y la PSIP. En principio, logramos establecer cuál sería el motor de la vida psíquica para Rogers bajo la mirada APSIP. Y también entendimos en qué contexto, incluso dentro de la APSIP, el escuchar
a los afectos y escuchar a la cogitativa podría ser conveniente. Y pusimos como ejemplo cuando la razón está desordenada y uno se está haciendo daño por un error que uno tiene. A veces la cogitativa lo muestra o lo dice. Pero, como también dijimos, en la mayoría de los casos, si es que la razón no está tan perdida, la psicología integral de la persona diría que hay que escuchar la voz de la razón, ¿cierto? E incluso, como hemos conversado, la cogitativa se puede distorsionar debido a un experimentum patológico, no lo olvidemos. Si es que tengo un experimentum patológico, la cogitativa se desordena. Entonces, ahí sí que no aplica lo que dice Rogers, ¿cierto? Porque si mi cogitativa me dice, conviene hacer daño a la demás gente, o conviene quitarse la vida, bueno, estamos en un problema, ¿cierto? Estamos en apuro. Vamos ahora a completar el cuadro comparativo, y ahí por supuesto que vamos a seguir encontrando elementos de comparación entre cogitativa, entre Rogers y Absip, y la psicología integral de la persona. Fue un lapsus, ¿no? ¿Qué diría Freud? Buscando el cuadrito, se los voy a compartir. Entonces, Carl Rogers, ¿qué dirían ustedes de la influencia biográfica o de su actitud vital? Es positiva, ¿no? Una mirada positiva del ser humano. ¿Vitalista? A ver, explícame un poco a qué te refieres con vitalista. Sí, tienes razón con lo que dices, que el ser humano es bueno y puede guiarse hacia lo bueno, pero no sé en qué sentido tú lo unes con el vitalismo, que es una doctrina filosófica específica, o estás refiriéndote de manera más amplia. No sé cómo, ¿a qué te refieres? Oriéntame un poquito. Creo que me confundí. No, yo creo que hay un punto por ahí. El vitalismo es una doctrina que considera que es como una especie de vida, de ahí vitalismo viene de vita, de vida. Hay como una vida en el mundo, como una especie de planeta vivo que tiene su sabiduría propia y que nosotros somos partes de esa vida. Quizás hay algo de vitalista en Rogers. Mirada positiva al ser humano, y si Adler era optimista, como tenemos acá, Rogers sería enfermo optimista, ¿no? Por lo bajo como muy optimista. ¿Qué más dirían de Rogers, su estilo de escritura? ¿Es seductor como Freud? ¿Es circular como Adler? No, no es seductor como Freud. ¿Cómo lo describirían?
Sí, es claro, calzo contigo. Em, ¿Cómo lo, cómo, es exposición clara de ideas, riguroso? em, Eso del rigor en las referencias igual tiene que ver con em, como un afán científico, a la manera de Rogers, pero al final es un afán científico, sí. Rigor científico le vamos a poner, rigor científico. Dentro de lo que Rogers entiende como ciencia. ¿Qué más? Yo agregaría un par de cosas más, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Diría que él es muy cuidadoso para hablar. Como que no dice, ustedes no saben nada, etcétera. Tampoco dice, esto es así y es así. Dice, parece ser que los datos nos muestran que el ser humano tiene una tendencia al bien. Lo dice como un parece ser, lo dice de una manera muy suave, muy psicólogo, como dice. Bueno, muy psicólogo porque los psicólogos hemos absorbido la manera de ser de Rogers. Es solo por eso, porque Freud no era así. Cuidadoso, cuidadoso para hablar. Pero eso es por la influencia de Rogers. Ya agregaría también que habla con cierta calidez, que es cálido. Que es como él habla y se expresa como una seda, tranquilamente, eh, transmitiendo calidez. Yo diría que eso, a diferencia de Freud y Adler. Habla como el tatita tierno. Sí, yo creo que hay algo de eso. Por eso lo cálido. ¿Alguna cosa que agregar sobre la influencia biográfica o actitud vital? Bien, origen de la neurosis. Para Rogers, ¿cómo se origina? ¿Lenguaje condicional quedaría mejor? Explícame un poco mejor, ¿en qué sentido condicional? Profe, es que es con referencia a lo que decíamos que él habla todo el rato de podría ser como a modo de hipótesis, y eso se llama Mm, lenguaje. perfecto. Excelente, me parece excelente manera de explicar de una manera más concreta esto del cuidado en el hablar. Bien, origen de la neurosis. ¿Qué dirían para Rogers? Primero que nada, ¿cómo le llama Rogers a la neurosis? ¿Neurosis? Frío, frío. ¿Cuál es el término que utiliza Rogers para hablar de neurosis? Se los soplo. Parte con I. Eso. Inadaptación psicológica, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo se origina la inadaptación psicológica para Rogers? ¿Se acuerdan? Lo leyeron en el capítulo 11. ¿Cómo se generaba? Entender esto es vital para conocer a Rogers. Sí, remotamente hay un problema de la sociedad, ¿cierto? Que impone una serie de valores que a veces son impuestos aunque el sujeto no los percibe como vividos. Entonces, ¿qué hace el sujeto cuando
¿Cómo le influye al sujeto tener estos valores extrínsecos? ¿Cómo le influye? Complejo de inferioridad, te corriste para arriba, te fuiste Adler. ¿Cómo influyen estos valores sociales? Profe, puede ser como que confunden a la persona a ir por el buen camino. Para Rogers. No ocupa Rogers la palabra confusión. A ver, les voy a dar una pista. Acuérdense que Rogers viene hablando, cuando parte el capítulo 11, de que el organismo tiene un marco de referencia interno, que hay una parte del organismo que se distingue del resto, que va a ser el sí mismo, y que en cierto modo, Rogers dice que el organismo tiene una tendencia natural a la autorrealización o autoactualización. Dice que el organismo tiene muchas experiencias, ¿cierto? Pero a veces esas experiencias que tiene entran en conflicto con las exigencias o valores que el medio impone. ¿Y qué pasa entonces? Aquí se parece mucho a Freud. ¿Qué hace? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hace el neurótico con esas experiencias? Las rechaza de su conciencia. Eso es. Entonces, la innovación psicológica se origina al rechazar de la conciencia aquellas experiencias que se riñen con los valores introyectados. Se origina al rechazar de la conciencia. ¿Y cómo las rechaza la conciencia? Dejándolas sin simbolizar. Aquellas experiencias que se riñen con los valores introyectados. Y como decía la compañera, en el fondo, esto se debe al influjo de la sociedad, como en el origen más radical. En el origen más radical, esto se debe al influjo de la sociedad. A ver si puedo arreglar esto para que se vea mejor. Ahí está. Bien. Hermenéutica de la neurosis. En Freud, la neurosis tenía una lectura. No era una simple choque de fuerzas. Las neurosis tenían un origen, un desde dónde y un hacia dónde. La neurosis tiene un sentido, ¿se acuerdan? Que para Freud la neurosis tiene sentido, tiene un significado. Para Adler también. Para él la neurosis es un intento de mantener la pretensión de superioridad. Para Rogers, ¿qué función cumple la neurosis? A ver. ¿Se ve mejor ahí? Hermenéutica de la neurosis para Rogers. ¿Tiene algún sentido para Rogers la neurosis? ¿Hay que darle alguna lectura? ¿Tiene algún significado? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Tiene significado? ¿No tiene? ¿Cuál sería?
pensémoslo un poquito. El neurótico ha rechazado de su experiencia, de su conciencia, las experiencias que no calzan con las imposiciones sociales, con los valores introyectados. Entonces, hay una parte del sí mismo que queda desintegrada. ¿Eso cumple alguna función en Rogers? Profe, no sé si está bien, pero podría ser como que él opta por ese como esa forma como modo defensivo ante como el distanciamiento de la autorrealización, ¿o no? En verdad, por chamullando, no sé si está bien. No, es que yo tengo la sensación también de que la neurosis es como una especie de defensa frente a... Es como una defensa frente a esas experiencias que son sentidas como riesgosas. Pero no sé si eso basta para decir que la neurosis tiene significado. Estoy más tentado de pensar que simplemente la neurosis es como producto de este choque, pero no es que tenga un significado especial eh, que haya como que darle, que haya que leerle. Es que es muy positivista, Rogers. Miren, pongamos por ahora que no. Yo lo conversé el otro día con el profesor Benjamín Suazo también, y a él le parece también que no. De hecho, esta interpretación defensiva que acabas de hacer tú, eh, es una interpretación, porque en el texto de Rogers no habla de defensa necesariamente. Más bien habla de que la neurosis es como una distorsión. No cumple la neurosis, la voy a explicar aquí, neurosis no cumple algún rol, no tiene significado, sino que es una distorsión de la experiencia. Algo así podríamos decir. Es difícil, sí. Pero por aquí va, yo diría que no tiene, que Rogers no le da no dice que la neurosis se tenga que interpretar o leer, sino que dice que es una distorsión de la experiencia. Contenido de la felicidad. ¿Habla Rogers de la felicidad? ¿Habla de alguna cosa parecida a la felicidad? A ver. Eso. Eso. Eh, no sé, creo que Rogers no habla de autorrealización, sino que de autoactualización. Autoactualización. Que sería como una tendencia, ¿no? La auto y Rogers dice que se puede alcanzar la autoactualización completa. ¿Sí o no? ¿Se puede alcanzar la autoactualización completa para Rogers? ¿O siempre estamos en camino? A ver. Me queda la duda, profe. O sea, siento que él no fue tan claro en este punto. Yo creo que en el texto del capítulo 2 sí habla un poco de esto, de la autoactualización, cuando se pregunta si acaso el terapeuta tiene que ser autoactualizado para atender a otros. En realidad, Rogers va a plantear que la felicidad, o sea, que la autoactualización es la felicidad, pero que no se alcanza, o sea, no se termina de alcanzar, es como una autoactualización constante y gradual. O sea, como que cada vez nos iríamos
autoactualizando más. Y la felicidad un poco consistiría en ir caminando hacia la autoactualización. O sea, no es como un estadio final logrado, es como una especie de camino. Bueno, su amigo Maslow también habla de esto y también es de esta postura. Maslow, ¿se acuerdan de Abraham Maslow? También humanista, él también habla de esto y dice que la autorrealización no se alcanza de una y para siempre, sino que es más bien un camino que una meta. Así le llama Maslow al menos. Salud psíquica. ¿Cuál sería la salud psíquica para Rogers? Bueno, aquí no es tan difícil, porque si la neurosis le llama inadaptación psicológica, la salud psíquica tendría que ser adaptación psicológica. ¿Se acuerdan en qué consistía la adaptación psicológica? Alguien por el chat dice que es la capacidad de autodirigirse. Si Rogers te escuchara estaría escandalizado. Diría, ¿quién es esa alumna? ¿Que acaso solamente los sanos son capaces de autodirigirse? Te diría. ¿Acaso el neurótico no es capaz de autodirigirse? Está bueno. ¿Acaso no respetas la dignidad de la persona que incluso estando muy enferma sigue siendo capaz de autodirigirse? ¿Quién te crees tú para guiarla y tú decirle lo que tiene que hacer? Profe, ¿Sí? podría ser como en la medida que el ser humano va obteniendo nuevas experiencias, va creando sus propias como valores como por sí mismo, porque algo habla como el texto en el sentido de que la sociedad em, Yo creo que tienes un punto importante. Para Rogers, en primer lugar, habría que asumir los valores desde la perspectiva propia, ¿cierto? No, Ay, profe, perdón, se me cortó el internet. tranquila, no pasa nada. ¿Qué estaba diciendo? No, trataba de responderte que tenías razón tú, que para Rogers habría que reemplazar los valores introyectados por los valores genuinos, los que surgen desde la sabiduría organísmica. Pero la salud psíquica es un poco más que eso. Rogers lo formula de dos maneras. Una, que sería la integración de las experiencias rechazadas en un sí mismo más amplio. Esta es una manera esto sería una manera de formularlo. Pero también hay una manera mucho más sencilla de decirlo, menos voltera, que es la integración del sí mismo. Que el sí mismo sea integrado. No andar con experiencias rechazadas y otras no. No andar como siendo de una manera en la clase, siendo de una manera en mi casa, siendo de una manera con mi pololo, etcétera, sino que ser una unidad congruente. Acuérdense que Rogers habla de la importancia de la congruencia interior. Y la congruencia implica un sí mismo integrado. ¿Y qué significa integrado? Que las experiencias que habían sido rechazadas ahora son integradas. Está clarito, ¿no? Rol del terapeuta. ¿Qué es el terapeuta rogeriano? Así como Adler es pedagogo, le dice al paciente lo que es bueno y lo que es malo. Uy, Rogers estaría dándose unas vueltas en su tumba. ¿Qué están diciendo de mí? ¿Cuál es el rol de terapeuta para Rogers?
Pensemos, utilicemos la linda cabecita que tenemos. Aceptación completa del paciente y ver desde su marco de referencia. Herramienta de reflejo para que el paciente encuentre la solución a su conflicto. Un observador activo. ¡Qué lindas palabras! ¡Qué lindos conceptos! Todos tienen en común un asunto. Que el terapeuta es quizás el terapeuta menos directivo de todos. ¿Cierto? No directivo, primera cosa. No directivo. Y habría que decir que en general es facilitador. ¿Cierto? Y podríamos detallar para incluir todo lo que ustedes dicen que mediante sus actitudes, por ejemplo, la aceptación completa del paciente, ver su marco de referencia, observancia activa, logra que el paciente, el cliente en este caso, logra que el cliente acepte lo que la parte de sí mismo que no está integrada. ¿Cierto? Y aquí podríamos decir que entre las actitudes que estamos mencionando están las tres principales, ¿cierto? ¿Se acuerdan las tres actitudes del consejero de Rogers? Lo vimos en segundo año en teorías de personalidad. Primero, congruencia. El terapeuta tiene que ser auténtico. Segundo, empatía. El terapeuta tiene que ponerse en el marco de referencia del cliente. Y tercero, aceptación incondicional. Y con eso tenemos casi todo lo que han dicho, excepto el reflejo. Que yo no sé, no recuerdo bien si es reflejo o espejo. Estoy medio perdido. Sinceramente, tendría que revisarlo. Pero eso sería una técnica destacada. Reflejo, espejo, no sé cuál es, tenemos que solucionarlo. Pero es una técnica destacada. Podría ser que sea espejo y que reflejo es lo que es como habla Peirce, creo que habla de reflejo. No lo sé. La verdad es que en esta altura estoy confundiendo un poco el término, pero sabemos a lo que nos referimos. El espejo sería una técnica destacada. Y el rol de terapeuta ya lo acabamos de decir. Les cuento una anécdota divertida. Estuve haciendo la semana pasada la clase a segundo año de teorías de personalidad, justamente de Rogers y las actitudes del terapeuta y el espejo. Entonces les conté de qué se trataba el espejo y una alumna quedó con alguna duda. Entonces levantó la mano virtual y dijo, miren, yo no sé cómo sería el espejo, porque no sé qué. Entonces yo le dije, tú no sabes cómo sería el espejo, ¿cierto? Sí, es que no sé, como que no lo entiendo. Y le empecé a hacer un espejo. Estuve como 2 minutos a vista y paciencia de todos los compañeros, que algunos no se dieron cuenta y otros sí. Y después le dije, no te sientas mal, pero te acabo de hacer un espejo. Y claro, tuvimos la mejor ocasión de ver lo que era un espejo ahí en clase. Menos mal que no se traumó la alumna, porque una alumna que otras veces ha opinado también y siguió opinando después de eso. Menos mal, pero fue divertido. Yo les dije a los alumnos, y les vuelvo a decir a ustedes, practiquen el espejo en sus casas. Quieran hacerle un servicio a alguna persona que ustedes quieren, pónganse con actitud rogeriana, escúchenles y acéptenles incondicionalmente y hagan espejo, y le van a hacer un tremendo servicio a las personas que les rodean. Referencia al ser, vamos llegando al final. Entiendo que junto al espejo hay otras técnicas más, pero que yo no sé cómo se llaman, así que prefiero no chamullarles. Referencia al ser, referencia a la realidad. ¿Hay referencia al ser o a la realidad en Rogers?
hay una especie de realidad o de verdad a la que haya que ceñirse. ¿Qué creen ustedes? Acuérdense que para Adler, por ejemplo, si hay una realidad objetiva, incluso habla de verdad. Esta verdad le indica al ser humano un camino apropiado para su crecimiento y castiga con dureza al que no lo sigue. Para Rogers hay una especie de verdad o realidad objetiva con la que haya que conectar al paciente para que el paciente crezca. Sí, sí. Para Rogers no hay una realidad objetiva. La realidad es subjetiva. Digamos que lo real, lo auténtico, lo verdadero es la verdad de cada uno. Aquí aplica muy bien porque cada uno tiene su verdad y tiene que descubrirla. La realidad es subjetiva. em, en- Esto significa que el marco de referencia del sujeto es la verdad. Y podríamos decir que fuera, em, que habría otros sujetos que también tienen, que también, habría otros sujetos que tratan de imponer su subjetividad. O sea, al final todo es subjetivo. Está el paciente con su subjetividad y ¿cuál es su verdad? ¿Cuál es la verdad que hay que seguir? Bueno, no sé, pero es tu verdad, es lo que tú sientes, es tu tendencia. Pero dígame, oriénteme mejor. No, confía en ti, escucha tu corazón. Pero es que, ¿qué tengo que hacer? Pregúntale a tu corazón, pregúntale a ti mismo, anda al fondo de ti, medita y encuentra en tu interior, porque tú tienes la verdad que tienes que seguir. No hay ninguna virtud objetiva que seguir. No hay una realidad a la que haya que ajustarse. Eh, por ejemplo, pensemos en los psiquiatras que hablan tanto del juicio de realidad y de la prueba de realidad, y hablan de que es importante para distinguir entre el limítrofe y el neurótico y el psicótico, que es importante que haya algún tipo de prueba o juicio de realidad conservada, ¿se acuerdan? En Rogers todo esto no ocurre, porque no hay, no hay juicio de realidades conservados y no conservados o alterados. Todos son verdaderos. En ese sentido, para Rogers no hay mucha diferencia entre el psicótico y el neurótico. Todos tienen su verdad. Y por eso también que hay tanta reticencia en la psicología humanista para poner etiquetas, para hacer diagnóstico con DSM, porque imponer el DSM pareciera una imposición extrínseca de una subjetividad científica. O sea, aplicar el DSM es justamente hacer lo que Rogers pide que no se haga, que es introyectar más deber ser desde afuera. Ahora, lo curioso, no, como esto de los fármacos sería como otra manera de alienarse de sí mismo, otra manera de cancelar la experiencia que uno tiene. Acuérdense que el rollo de Rogers es tomar contacto con la experiencia. Si un fármaco me va a alejar de mi experiencia, mm, mm. Esto es súper importante tomar en cuenta porque al final
En Rogers no hay una brújula de verdad, no hay una brújula de realidad, y por lo tanto tampoco hay una brújula moral. En Rogers no hay una moralidad, no hay un... por lo tanto, no hay moralidad. No hay un camino mejor que otro. Tanto el flojo como el esforzado son igual de buenos si es que están siguiendo su corazón. El asesino y el que cuida a los demás son igual de buenos si es que es que no hay bueno ni malo. Si es que sigues tu corazón está bien. No hay juicio de bien y mal. Y por eso también es que es tan fácil para el terapeuta rogeriano hacer aceptación incondicional. Claro, súper papa, po, aceptar todo lo que traiga el paciente si es que no hay bondad y maldad, pues no hay justicia, no hay... Es súper fácil aceptarte incondicionalmente. ¿Cuál es el desafío de aceptarte si es que en realidad no hay, tus actos no son ni buenos ni malos, sino que simplemente son lo que te surgió? Es súper papa. Lo que es difícil es aceptar incondicionalmente manteniendo el horizonte de verdad y de moral. Eso sí que es difícil. Que un paciente sienta que aunque él no lo hizo bien, y aunque el terapeuta quizás tampoco opina que estuvo bien hecho, el terapeuta le sigue aceptando y le sigue amando. Eso sí que es difícil, po. La semana pasada hablábamos de la posibilidad de tomar el marco de referencia de un musulmán, ¿se acuerdan? Le agrego hoy día, ¿cuánta posibilidad tenemos o nos sentimos capaces de ayudar a un pedófilo, de recibir a un pedófilo en la consulta, de aceptarle incondicionalmente, sabiendo que quizás en la semana te cuente que quizás abusó de un niño entre medio? ¿Qué posibilidad tenemos, qué guata tenemos para poder aceptarle incondicionalmente y decirle, y no juzgarle, no decirle nada, y decirle simplemente como, escucha tu sabiduría interna? Complicado, estoy poniendo un caso límite de nuevo, los casos límites nos ayudan a discernir. Profe, pero como en esa línea, como que igual sería como un poco hedonista, Rogers, porque es como todos hagamos lo que todos queramos, sigamos nuestro impulso y listo. Tiene que ver con eso, pero ojo, que el hedonismo es específicamente el colocar el placer como el mayor valor. Para Rogers es dejarse llevar por la intuición, pero la intuición de Rogers, esta sabiduría organísmica, no necesariamente va emparentada al placer en Rogers. En algún caso podría ser que tu sabiduría organísmica te diga no tengas placer. Rogers no descarta eso. Ya. Es un dejarse llevar, pero no por el placer, sino que por la sabiduría del organismo, que es más amplio, ¿eh? Pero sí, tienes razón. Aquí hay un asunto como demasiado amplio a nivel moral, ¿cierto? Y hay que decirlo. Insisto, para un terapeuta rogeriano no es difícil hacer esto porque para él no tiene que haber ni bien ni mal. Y a pesar de que se diga esto, si hay una cosa buena, ¿y cuál es? Integrar el sí mismo. Esa sería la bondad, integrar el sí mismo y seguir la tendencia a autorrealizarse. Y aunque dice que no hay verdad, sino que solamente hay realidad subjetiva, finalmente esa igual es una verdad para Rogers. Aunque, no hay verdad, aunque cada uno tiene que seguir su sabiduría organísmica, y aunque pareciera que no hay verdad, que cada uno tiene su verdad, finalmente eso es una verdad. Ese es el problema de todos los autores que plantean que no hay verdad. Que cuando dicen no hay verdad, están diciendo que en verdad no hay verdad. ¿Cierto? Ese es el problema de todos estos autores. A nivel como filosófico. Estimados, estamos llegando al final de la clase. Yo sé que la sabiduría organísmica a ustedes les dice que ya son 10 para las 6. Les dice que ya es hora de parar y que está muy interesante la conversación, es hora de parar. Entonces vamos a ir parando y dejo espacio por si acaso hay alguna duda, pregunta, consulta. Profe, aquí entonces terminamos con Rogers. Hemos terminado con Rogers y ahora tenemos Víctor Frankl.
un nuevo psicólogo por conocer, una nueva posibilidad de enamorarse. Entiendo que yo les di los capítulos que hay que leer. En caso que no estén, se los doy al tiro. Turutun, tun, tun, turutun, tun, tun. Se los mando por mail si es que no. Se los mando por mensaje para que... A ver si es que lo tengo aquí. A ver si es que lo logro. Sí, está en el calendario que les mandé a inicio del año. Es el capítulo 1 del texto Psicoterapia y Existencialismo que debería estar subido en Efinis. Capítulo 1. Muy buena lectura, gocen a Frankl. Si es que pueden. Bien, cuídense mucho. Voy a tener la